Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste verdaderamente amable contigo? No hablo de ser fuerte, no hablo de cumplir con tus responsabilidades, ni de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Hablo de algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más raro. Hablo de la manera en que te hablas cuando nadie más está escuchando, porque muchas mujeres tienen palabras llenas de paciencia para los demás, pero una dureza inmensa para ellas mismas. Se perdonan menos, se exigen más y convierten cada error en una prueba de que deberían hacerlo mejor. Y con el tiempo esa voz deja de parecer una voz y empieza a parecer la verdad. Pero, ¿y si no todo lo que te dices fuera verdad? Tal vez nunca lo habías pensado de esta manera. Pero hay algo curioso. Muchas mujeres son increíblemente comprensivas con los demás. Saben escuchar, saben acompañar, saben tener paciencia. Cuando una amiga comete un error, la consuela. Cuando alguien a quien amas se equivoca, intentan entender lo que está viviendo. Pero cuando ellas mismas se equivocan, la conversación cambia por completo, porque aparecen frases como: debiste hacerlo mejor. ¿Cómo pudiste olvidar eso? No era tan difícil. Tendrías que haberlo sabido. Y lo más extraño es que esa forma de hablarte a ti misma se vuelve tan habitual que deja de llamar la atención. Simplemente parece normal. Como si exigirse constantemente fuera una muestra de responsabilidad. Como si tratarse con dureza fuera la única forma de seguir adelante. Pero no siempre es así. A veces simplemente nos acostumbramos a recibir de nosotras mismas una amabilidad que jamás negaríamos a otra persona. Y quizás aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. Si una amiga te hablara como tú te hablas, ¿seguirías siendo su amiga? Piénsalo por un momento. Imagina que una persona a la que quieres mucho comete un error. Olvida algo importante, se equivoca. No logra cumplir todo lo que había planeado. Y entonces escucha. Deberías haberlo hecho mejor. No fue suficiente. Otra vez te equivocaste. ¿Qué te pasa? Día tras día, semana tras semana, año tras año. Probablemente sentirías que esa persona está siendo demasiado dura, demasiado injusta, demasiado cruel. Y sin embargo, muchas mujeres viven escuchando esas palabras todos los días. No vienen de un jefe, no vienen de una pareja, no vienen de alguien que quiera hacerles daño, vienen de ellas mismas. Y quizás por eso pasan desapercibidas, porque cuando una voz nos acompaña durante demasiado tiempo, dejamos de cuestionarla, empezamos a creer que tiene razón, que nos exige porque nos ayuda, que nos critica porque nos protege, que nos empuja porque nos fortalece. Pero no toda exigencia construye y no toda dureza nos hace crecer. Y quizás la pregunta más importante no es ¿por qué te hablas así? Quizás la pregunta es ¿cuándo aprendiste a hacerlo? Porque nadie nace tratándose con dureza. Nadie llega al mundo pensando que tiene que demostrar constantemente su valor. Y sin embargo, muchas mujeres crecieron escuchando mensajes muy parecidos. Algunas aprendieron que equivocarse era un problema. Otras aprendieron que debían ser fuertes todo el tiempo. Muchas crecieron intentando cumplir expectativas, ser responsables, ser correctas,
ser buenas, ser capaces. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezaron a medir su valor por todo lo que lograban hacer, por todo lo que lograban resolver, por todo aquello que eran capaces de sostener y por las cosas que soportaban en silencio. Y entonces apareció una idea silenciosa. Siempre parecía existir algo más por mejorar, algo más por demostrar y una nueva meta que alcanzar. No porque fueras insuficiente, sino porque aprendieron a vivir persiguiendo una versión imposible de sí mismas. Una versión que nunca se equivoca, que nunca falla, que jamás permite pedir ayuda. Y seamos honestas, ninguna persona real puede vivir así. Tal vez aquí hay algo que vale la pena recordar. No toda exigencia es fortaleza. A veces la exigencia también puede ser miedo. Miedo a decepcionar, miedo a equivocarse, miedo a no ser suficiente o al temor constante de perder la aprobación de los demás. Por eso muchas mujeres pasan años creyendo que esa voz dura las está ayudando. Creen que las mantiene responsables, que las mantiene enfocadas, que las mantiene avanzando. Pero hay una pregunta importante. Si después de tantos años de exigencia sigues sintiéndote insuficiente, ¿está funcionando? Porque una cosa es impulsarte a crecer y otra muy diferente es vivir sintiendo que nunca eres suficiente. Una cosa es aprender de los errores y otra muy diferente es convertir cada error en una prueba contra ti misma. La amabilidad no significa conformarse, no significa dejar de crecer, no significa renunciar a tus sueños. Significa que puedes seguir creciendo sin convertirte en tu propia enemiga. Y quizás esa sea una de las formas más profundas de fortaleza, no exigirte hasta romperte, sino acompañarte mientras aprendes. Y quizás no necesitas cambiar toda tu vida después de escuchar esto. Quizás solo necesitas empezar con algo mucho más pequeño. La próxima vez que cometas un error, detente un momento. Pregúntate algo sencillo. Si una persona que amo estuviera viviendo exactamente esta situación, ¿qué le diría? ¿La juzgaría? ¿Le hablaría con esa misma dureza? ¿Le recordaría cada fallo? Probablemente no. Probablemente le hablaría con comprensión, con paciencia, con cariño. Entonces intenta hacer algo diferente. Intenta regalarte esas mismas palabras, no porque seas perfecta, no porque siempre tengas razón, no porque nunca te equivoques, sino porque también eres humana y las personas humanas aprenden, se equivocan, se cansan, vuelven a intentarlo. Tal vez la amabilidad que entregas tan fácilmente a los demás también merece encontrar un lugar dentro de ti. Y quizás después de escuchar todo esto, hay algo que quiero que recuerdes. No tienes que ganarte el derecho a tratarte bien. No tienes que demostrar más. No tienes que sufrir más. No tienes que agotarte más. Tu valor no depende de cuánto haces, ni de cuánto resistes, ni de cuántas veces logras cargar con todo. Porque hay una diferencia muy importante entre crecer y vivir intentando demostrar que mereces existir. Y tal vez, sin darte cuenta,
Has pasado demasiado tiempo intentando demostrar algo que nunca necesitó demostración, porque tu valor ya estaba ahí, antes de los logros, antes de las metas, antes de las expectativas. Y quizás el próximo paso en tu vida no sea exigirte más, quizás sea aprender a acompañarte mejor, a hablarte con más paciencia, a mirarte con más compasión, a darte el mismo amor que entregas tan fácilmente a los demás, porque a veces la persona que más necesita tu amabilidad ha sido tú todo este tiempo. Y si este mensaje fue un pequeño refugio para ti hoy, me gustaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué fue lo que más resonó contigo. Y si sientes que otra mujer necesita escuchar estas palabras en estos momentos, compártele este mensaje. Y nos vemos en nuestro próximo encuentro de Mujer con Propósito. Hasta pronto.